Capítulo 12. Marcos, capítulo 12. Marcos, capítulo 12. ¿Listo? Hola. No, esto no anda. Ahora sí. Bueno, Marcos capítulo 12. Vamos a leer desde el versículo 28, porque se acuerdan que la última vez que estuvimos vimos cómo estas distintas opositores del Señor, estos que siempre cuestionaban al Señor, que trataban de buscar la forma de encontrar algo en Él para poder acusarle, así como esta secta, como vimos, de los fariseos, de los saduceos, de los herodianos, que todos venían contra Jesús, ¿no? Siempre tratando de cuestionar, de encontrar algo en Él. Bueno, ahora vemos que viene alguien a ver a Jesús, que ya no viene con una pregunta insidiosa, por decir así, sino viene verdaderamente con el deseo, ¿se acuerdan como leíamos? De dar a Dios lo que es de Dios. Cuando Jesús dijo, dad a César lo que es de César, pero a Dios lo que es de Dios. Y muchas veces se olvidan de dar a Dios lo que es de Dios, pero este no. Por eso dice en el versículo 28, acercándose uno de los escribas que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Y Jesús le respondió, el primer mandamiento de todo es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mayor mandamiento que estos. Entonces el escriba le dijo, bien, maestro, verdad has dicho, que uno es Dios y no hay otro fuera de él. Y el amarle con todo el corazón, con todo el entendimiento, con toda el alma y con toda la fuerza, y el amar al prójimo como a uno mismo es más que todos los holocaustos y sacrificios. Jesús entonces, viendo que había respondido sabiamente, le dijo, no estás lejos del reino de Dios, y ya ninguno osaba preguntarle. Bueno, amén. Frente a todos estos cuestionamientos que les hacían estos distintos personajes, ¿no? Con preguntas insidiosas para tratar de alguna manera, como decíamos, ¿no? de desacreditar al Señor. Este escriba no. Este escriba viene, como dice acá, él le había oído cómo les disputaban al Señor y con la sabiduría que el Señor pudo responder a cada uno de aquellos que lo cuestionaban. Entonces este vino con una pregunta realmente sabia, con una pregunta de lo profundo de su corazón. Él tenía el deseo estaba bajo la ley, era un escriba, tenía la responsabilidad de enseñar, pero claro, él se pone bajo la ley verdaderamente, y sabemos que todos los que dependen de la ley están bajo ¿qué? Bajo maldición. Porque aunque estaba bajo la ley, el Señor había venido justamente para demostrar eso, que estando bajo la ley nadie puede jamás justificarse delante de Dios, porque la ley exigía del hombre la perfección, porque Dios es un Dios perfecto, santo. De ninguna manera el pecado tiene lugar en su presencia. Y mientras el hombre esté bajo su responsabilidad de pretender por sus obras justificarse delante de Dios, necesita ser perfecto. Pero bueno, la cuestión que este se acerca y después de haberlo oído al Señor disputar y que había respondido tan bien, él pregunta, ¿cuál es el primer mandamiento de todos?
¿no? ¿Cuál es el primer mandamiento de todos? Entonces, no es que el Señor lo confronta con el decálogo, ¿no? Pero sí le muestra lo que es el resumen de la ley. Porque el resumen de toda la ley se resume en 2 mandamientos. El primero es aquel que dice, el primer mandamiento de todos es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y realmente, fíjense en que esto, cómo comienza, ¿no? Este mandamiento. Porque el Señor dice, oye Israel, esto era para Israel. Israel debía ser el testigo de Dios. Israel era el representante de este único, solo y verdadero Dios. Ellos tenían la responsabilidad de transmitir al mundo quién era Dios. En medio de la idolatría que había en el mundo, Israel tenía la responsabilidad dada de parte de Dios de transmitir al mundo la realidad de este solo, único y verdadero Dios. Por eso, miren, vayan al libro de Isaías, en el capítulo 43, versículo 10, a donde en base a esto podemos ahora comprender por qué Dios le dice así a Israel, ¿no? Le dice en Isaías capítulo 43, versículo 10, le dice Jehová por boca del profeta, le dice, vosotros sois mis testigos, ¿ven? Dice Jehová, y mi siervo, porque Israel estaba bajo el servicio de Dios, y mi siervo que yo escogí, para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy, que antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. O sea, es interesante, vosotros sois mis testigos. Israel eran los que tenían la responsabilidad, por eso dice, oye Israel, Jehová vuestro Dios, Jehová uno es, uno es. El Señor dice, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y en Deuteronomio capítulo 4, versículo 4, ya Moisés había dicho a Israel, 4:34, dice, esperen un poquitito, Deuteronomio, esperen un segundo, Deuteronomio, a ver, no, para un poquitito, capítulo 4, versículo 7, no es este, bueno, el 7 igual, porque qué nación grande hay, ahí está, 4:7, porque qué nación grande hay, que tenga dioses tan cercanos a ellos como lo está Jehová nuestro Dios en todo cuando le pedimos. ¿Y qué nación grande hay que tenga estatutos y juicios justos, como es toda esta ley que yo pongo hoy delante de vosotros? Ah, no, ya está, Era el 4:34, estaba bien, pero yo estaba leyendo el 44, me equivoqué, por eso estaba leyendo ahí está. ¿O ha intentado Dios? 4:34, estaba bien, yo me estaba equivocando y leyendo mal. ¿O ha intentado Dios venir a tomar para sí una nación, ven? De en medio de otra nación, con pruebas, con señales, con milagros y con guerra y mano poderosa y brazo extendido y hechos aterradores, como todo lo que hizo con vosotros Jehová vuestro Dios en Egipto, ante tus ojos? O sea, ¿cuándo Dios hizo algo así? De tomar una nación de dentro de otra nación, como eran los judíos cuando estaban esclavizados en Egipto. ¿Y con qué hechos poderosos? ¿Con qué pruebas, señales, milagros y mano poderosa, hechos aterradores, dice, de lo que Dios hizo con vosotros en medio de Egipto? Por eso, qué responsabilidad que tenía Israel.
430 años de esclavitud. Dios cumpliendo con su promesa hecha a Abraham, Isaac y Jacob. Dios los liberta. Y los liberta de esa manera, como leamos de vuelta. ¿O ha intentado Dios venir a tomar para sí una nación del medio de otra nación? Comprueba, realmente lo que Dios hizo en Egipto fue algo maravilloso, fabuloso. O sea, fueron juicios aterradores contra todos los dioses egipcios, pero a Israel no le tocó un pelo, ni un cabello cayó de Israel. Y ellos eran testigos. ¡Qué responsabilidad la de Israel! No solo por ver lo que sucedió en Egipto, sino por lo que hizo Dios con Faraón después. Porque Dios sepultó bajo las aguas del Mar Rojo, no solo abrió el mar, como dice ahí, vayan un poquitito a Éxodo, ya cierren Deuteronomio, a Éxodo capítulo 14, a donde ahí está Israel, frente al mar, frente a la muerte, y como siempre decía, tenían la muerte adelante, el mar, y miraban para atrás y estaba la muerte detrás, a sus espaldas, con los ejércitos de Faraón, ¿no? Sin embargo, dice que Moisés dijo al pueblo, versículo 13, no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre lo veréis. Jehová peleará por vosotros, y vosotros estáis quedos, dice una versión, y vosotros quédense tranquilos. Y ahí las aguas del mar se abrieron, quedaron 2 murallas de agua detenida por la mano de Dios, y pasó Israel en seco. Y dice, no me acuerdo en qué parte de las Escrituras, en Deuteronomio, en Éxodo 15, este lo leímel en la cena el otro día, leímos versículos anteriores, pero en el versículo 15, 19 de Éxodo, dice, en el cántico de Moisés dice, porque Faraón, ¿ven? Porque muchos dicen, pero Faraón, uno lo ve en las películas a Faraón del otro lado y sus ejércitos fueron. No, Faraón se metió dentro de él. Faraón era tal el odio que tenía por matar a los judíos, que él se puso al frente de sus ejércitos y entró en el mar, en seco. Por eso dice, porque Faraón entró cabalgando, con sus carros y su gente de a caballo en el mar, y Jehová hizo volver las aguas del mar sobre ellos. Mas los hijos de Israel pasaron en seco por el medio del mar. ¡Qué fabuloso! Oye Israel, le dijo el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. ¡Qué responsabilidad la de Israel! De ser testigos en medio de un mundo a donde está hundido en la idolatría. Entonces, en medio de la idolatría del mundo, Israel debía mostrar al mundo que había un solo Dios. Ese es el primer y gran mandamiento. Pero después viene el segundo. El segundo no es menos importante. Era el amor a Dios y el amor al prójimo. Y el segundo es semejante, dice. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mayor mandamiento que esto, los dos. Amar a Dios con todo el corazón, con todo el entendimiento, con toda el alma, con todas las fuerzas. Y amar al prójimo como uno mismo. O sea, eso es lo que le pregunta a este escriba, al Señor. ¿Cuál es el primer mandamiento de todos? Y el Señor le muestra estos dos en uno, por decir así, porque es lo que resumen. El Señor no les muestra no le muestra los 10 mandamientos, le hace el resumen de toda la ley, porque toda la ley dependía de esos dos. Era amar a Dios y amar al prójimo. 2 mandamientos que nadie los pudo cumplir. Solamente uno,
Solamente uno pudo cumplir con todo eso, de amar a Dios con todo el corazón, porque el escriba responde bien, porque miren lo que dice el escriba, versículo 32. Entonces el escriba le dijo, bien maestro, le dice, verdad has dicho que uno es Dios. Este lo reconocía. Y no hay otro fuera de él, no hay más Dios que yo, dijo Jehová. No hay Dios fuera de mí. Y el amarle con todo el corazón, a Dios, con todo el entendimiento, con toda el alma y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a mí mismo, es más que todos los holocaustos y sacrificios. Por eso decíamos, uno solo pudo cumplir todo esto. ¿Y quién fue ese uno solo? El Señor Jesús. Como lo dice Pablo ahí, vamos a buscarlo. Dejen la mano siempre en Marcos, como lo dice Pablo en Gálatas 2:20, el último renglón, ¿no? El apóstol Pablo en Gálatas 2:20 dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, dice, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Hasta ahí, dice, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No solo amó al Padre, no solo glorificó a Dios en todo, no solo su vida fue un sacrificio en obediencia al Padre, una vida de total y completa obediencia, sino también que ese amor no solo fue al Padre, sino también aún al prójimo. Por eso dice, el Hijo de Dios, dice, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Qué precioso, ¿no? Él fue el siervo perfecto. Por eso, qué fabuloso. Una vez más vamos a leerlo. Lo hemos leído muchísimas veces, pero una vez más. Vayan a Éxodo 21, en la ley del siervo, ¿no? Porque este judío, este escriba se pone bajo la ley. Dice, bien has dicho, Señor. Él sabe que la respuesta del Señor era esa, amar a Dios y amar al prójimo, ¿no? Y entonces, qué maravilloso es el amor de Cristo. Él fue el siervo perfecto. En la ley mandaba, dice así, estas son las leyes que le pondrás, versículo 2, capítulo 21 de Éxodo. Si comprares siervo hebreo, 6 años servirá, mas al 7º saldrá libre. O sea, el siervo trabajaba 6 años, cumplió con lo que la ley decía. Y al 7º él se había ganado su ¿qué? Su libertad. Pero resulta que, dice versículo 4, si su amo le hubiera dado mujer y ella le diere hijos o hijas, y la mujer y sus hijos serán de su amo y él saldrá solo. Su libertad, sus 6 años de servicio no sirvieron para libertar a su esposa y a sus hijos. Solamente sirvieron para cumplir él con lo que Dios mandaba, pero no quedaban en libertad su esposa y sus hijos. Es como la vida del Señor Jesús. El Señor Jesús no tuvo necesidad de ir a la cruz, si él hubiera querido, porque él así con su misma perfección podía haber quedado libre de semejante sacrificio, pero hubiera quedado solo, porque si el grano de trigo no cae a tierra y muere, queda solo. Él hubiera partido solo, no hubiera podido salvar ni siquiera uno de los que él amaba. Es lo mismo que el siervo hubiera quedado solo y hubiera dejado atrás a su esposa y a sus hijos. Pero si el siervo dijere, dice el versículo 5, yo amo a mi Señor, qué lindo, yo amo a mi Señor, ¿no? Y a mi mujer y a mis hijos no saldré libre. Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya.
qué lindo. El Señor dice, yo amo, como amé al Padre, ¿no? Como amé al Padre. Hay un momento que el Señor dice, así como amé al Padre, Él dice, vamos, y puso su frente para ir a la cruz. El amor del Señor fue primero por el Padre, amarás a Dios, y luego no saldré libre, dio su vida por nosotros. Estuvo dispuesto a llevar las marcas por la eternidad en sus manos, en su costado y en sus pies. Esas pruebas de su amor por nosotros. Dice que si el siervo decía, yo amo a mi esposa, miren qué hermoso esto, porque el siervo hubiera quedado libre, pero no quiso quedar libre. Él estuvo dispuesto a morir por su esposa y por sus hijos. Estuvo dispuesto a dar su vida, no a perder su libertad, por decir así. Dice, entonces el amo, versículo 6, entonces el amo lo llevará ante los ojos de los jueces y le hará estar junto a la puerta o al poste, que para Cristo fue la cruz, el madero. Y su amo le horadará la oreja con leña, tendrá las pruebas de que será siervo para siempre. Y será su siervo para siempre. Y así Cristo, lo mismo. Él por amor a nosotros estuvo dispuesto a ser siervo para siempre. Qué lindo. Entonces, volviendo a Marcos, dice que el escriba le dijo, bien has dicho, ¿no? Entonces el escriba dijo, bien maestro, verdad has dicho, que uno es Dios y no hay otro fuera de Él. Y el amarle con todo el corazón, amo a mi Señor, y el amarle con todo el corazón, con todo el entendimiento, con toda el alma, con todas las fuerzas, y el amar al prójimo, ame a mi esposa y a mis hijos. Como a uno mismo, es más que todos los holocaustos y sacrificios. Y es verdad, ¿de qué sirven todos los holocaustos y sacrificios si no hay amor? Por eso, como siempre cita ese versículo Andrés en Primera de Samuel, vamos a leerlo, capítulo 15, versículo 22, dice, y Samuel dijo, Primera de Samuel 15, 22, y se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca las palabras de Jehová. ¿En qué se complace Dios? Bueno, ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Claro, porque Israel mantenía ¿qué en su corazón? Toda una hipocresía. Todos estos fariseos, saduceos, herodianos, todos se mostraban muy limpios por fuera, pero por dentro estaban llenos de huesos podridos. Lo que menos querían, lo que menos hacían era amar a Dios y amar al prójimo. ¿De qué servían todos los sacrificios que podían hacer? Por eso el escriba dice, es más, el amar a Dios y el amar al prójimo es más que todos los sacrificios. Pero esto, ¿cómo poder cumplirlo, no? ¿Cómo poder cumplirlo? De amar a Dios y amar al prójimo. Bueno, ¿quieren leer un versículo? Ya cierren, menos Marcos, todo lo demás cierren. Oseas 6:6. Oseas 6:6. En esto alábese el que se ha de alabarse, ¿recuerdan? En conocerme y entenderme, que yo soy Jehová, leíamos la otra vez en Jeremías 9:23. Y acá Oseas 6:6 dice, porque misericordia quiero
misericordia y no sacrificios. Y conocimiento de Dios más que holocaustos. Aprender a conocer a Dios, aprender a amarle con todo el corazón, con toda la fuerza, con toda la mente, y el amar al prójimo. Qué lindo, ¿no? Bueno, vuelvan de vuelta a Marcos. Por eso Jesús entonces, viendo, versículo 34, que había respondido sabiamente había respondido este escriba, porque este escriba venía con el corazón, este escriba no venía, él había reconocido la sabiduría del Señor, él vio cómo respondió a los demás, entonces tenía un corazón sincero. Entonces el Señor, viendo que había respondido sabiamente, el escriba le dijo: no estás lejos del reino de Dios. No estaba en el reino de Dios todavía. Todavía no era el tiempo. No era el camino, la ley. No era el resumen de la ley igual en la forma de poder llegar a Dios. Porque nadie pudo amar a Dios y amar al prójimo de manera perfecta como Dios lo hubiera querido. Solo Cristo. Por eso el Señor le dice: no estáis lejos, pero estaba cerca de qué, para entrar en el reino de Dios. ¿De qué? ¿De qué? ¿Cómo estaba cerca para entrar en el reino de Dios? ¿Qué le dijo Jesús una vez a un principal de la sinagoga? Que si no que naciere de nuevo, no podrás ver el reino de Dios. Faltaba una cosa a este escriba, que era nacer de nuevo. Porque no hay obras que el hombre pueda hacer. Por eso él estuvo bien la pregunta, pero igual se ponía bajo la ley. Y el Señor había venido ¿para qué? Para abrogar, para terminar con la ley, para ponernos bajo un nuevo pacto, bajo la gracia. Qué lindo, ¿no? Juan 3:3. Bueno, sigamos, versículo 35. Vieron que hasta acá fueron todas preguntas que le hicieron. Señor, tú hablas con sabiduría, es lícito dar tributo, y así venían todos con sus preguntas. Hasta este escriba vino con una pregunta, pero como decíamos, no con una pregunta capciosa. Pero ahora es el Señor quien pregunta. Ahora el Señor es el que va a interrogarles a estos que le acosaban. Entonces, enseñando Jesús en el templo, decía, y ahí viene la pregunta: ¿cómo dicen los escribas que el Cristo es hijo de David? Claro, ¿cómo dicen los escribas que el Cristo, Señor Jesús, es hijo de David, hijo del rey? ¿Cómo es el hijo del rey? ¿Cómo dicen los escribas que el Cristo es hijo de David? Porque el mismo David dijo por el Espíritu Santo, porque esto lo dijo David, y lo dijo guiado únicamente por el Espíritu Santo. Era la única forma en que él podía decir, porque nadie puede llamar Señor a Jesús, a Dios o al Señor, si no es por el Espíritu de Dios. Dice Pablo ahí en 1 Corintios 12:3. Nadie puede llamar al Señor, Señor, sino por el Espíritu Santo. Entonces, porque el mismo David dijo por el Espíritu Santo, dijo el mismo David, dijo el Señor. ¿Quién es el primer Señor? No, el Padre. Dijo el Señor ¿a quién? A mi Señor. ¿Quién es al Hijo? Le dijo: siéntate a mi diestra. Esto no se lo dijo a David. Dijo el Señor a mi Señor: siéntate a mi diestra hasta que pongas tus enemigos por estrado de tus pies. O sea, ¿quién es? ¿Cómo? Si el Cristo es el hijo de David, ¿cómo David le llama al Cristo? ¿Cómo? Señor, Señor. A pesar de que el mundo le puso en una cruz, a pesar de que el mundo no reconoció que él era el Mesías, el Rey, pero después de su sacrificio, el Padre le dio un trono, una corona,
mucho más grande que la que hubiera recibido por medio de Israel, porque el Padre le dio un trono en los cielos, lo entronizó sobre todo el universo, lo exaltó hasta lo sumo. Por eso acá dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. David mismo le llama Señor. ¿Cómo pues es su hijo? Y gran multitud del pueblo le oía de buena gana. Claro, es como decir, ¿no? Era el mismo Cristo. ¿Cómo dice David? El Cristo es hijo de David, cuando el mismo David, guiado por el Espíritu Santo, le reconoce como el Señor. ¿Y cómo ellos no le podían reconocer? Por eso acá lo que hace el Señor Jesús, él mismo responde la pregunta y cita lo que decía el Salmo, que es tan lindo, el Salmo 110. Es tan lindo ese Salmo porque habla de lo que el pueblo hizo con el Señor, pero cómo el Padre le dio un trono, un reino. Aunque él no era el tiempo de reinar, era el tiempo de ir a la cruz, pronto vendrá a tomar por derecho propio los reinos. Pero esto es lo que cita ya David en el Salmo, porque Jesús cita lo que David habló por el Espíritu Santo y dejó escrito en el Salmo 110, cuando dice, Jehová dijo a mi Señor, ¿ven? Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. ¿Quiénes eran sus enemigos? Y todos los que le aborrecían al Señor, en los tiempos del Señor y aún en nuestros tiempos. Jehová, vamos a leerlo todo, Vamos a leerlo todo. Jehová enviará desde Sion la vara de tu poder, domina en medio de tus enemigos. Tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder. En la hermosura de la santidad, desde el seno de la aurora, tienes tú el rocío de tu juventud. Jehová juró y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. El Señor está a tu diestra, quebrantará a los reyes en el día de su ira, juzgará entre las naciones, las llenará de cadáveres, quebrantará las cabezas de muchas tierras, del arroyo beberán el camino por lo cual levantará la cabeza. ¡Qué salmo!, ¿no? La importancia de este salmo, que le da la prominencia al Señor Jesús. Jehová dijo a mi Señor. O sea, el hombre le pudo haber llevado a la cruz, ¿no? Y no darle el trono que le correspondía, pero el Padre lo exalta hasta el tiempo en que sí le dará por posesión todos los reinos de la tierra. ¿Quieren leer otro salmo muy lindo? 89.3, Salmo 89, perdónenme, lo hubiéramos leído de entrada. 89.3 dice, hice pacto con mi escogido, juré a David mi siervo diciendo, para siempre confirmaré tu descendencia. Y después, un poquito más adelante, en el 4, para siempre confirmaré tu descendencia y edificaré tu trono por todas las generaciones. Acá está hablando proféticamente no de David, sino de Cristo. Y en el versículo 36 del mismo Salmo dice, su descendencia será para siempre y su trono como el sol delante de él. Por lo que será el trono que Dios le dará al Hijo en su tiempo. ¿No? Qué profundo, qué precioso. Por eso Israel hasta hoy sigue negando a su Mesías. Pero en el día en que el Señor venga, dice, vamos a leerlo también, Apocalipsis 1:7, en el día que el Señor venga, Israel y las naciones, ¿no? Dice Juan, he aquí, Apocalipsis 1:7, que viene con las nubes
y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, ahí está Israel, y todos los linajes de la tierra, el resto de las naciones, harán lamentaciones por él. Lo que va a ser para el mundo, ¿no? Era aquel a quien el mundo durante tanto tiempo rechazó y aborreció. Por eso, con cuánto agradecimiento nosotros tenemos que acercarnos confiadamente al trono de la gracia. Porque Dios nos dio el entendimiento para poder conocerle a Él. Oye Israel, Jehová uno es. Y amarás a Dios. Nosotros, gracias al Espíritu Santo que hoy mora en nosotros, hemos aprendido a amar a Dios y amar a nuestro prójimo. Eso debemos agradecerle a Dios, porque lo que era imposible para la carne es posible para aquel que ha recibido el Espíritu Santo de Dios. Entonces nosotros tenemos que estar eternamente agradecidos. Hoy mi señora me leía, no sé si hoy o ayer, no me acuerdo, un escrito a donde se hablaba de la venida del Señor. A ver si me logro acordar bien cómo ella me lo leyó, pero era que si supónganse, que se nos dice el viernes que viene, ¿no? El viernes que viene, a las 7 de la mañana, el Señor prometió venir a buscarnos y que nos lo vamos a encontrar todos en tal lugar, porque a esa hora prometió el Señor Jesús venir a buscarnos. A las 7 de la mañana, supónganse, qué sé yo, no sé, en tal lugar. ¿Qué harían ustedes? ¿Qué harías vos? ¿Qué harías? ¿Y estarías ahí? ¿Qué harían ustedes? ¿Qué haría Sergio? ¿Dejarías de ir? ¿Dejarías de ir? ¿Alguno se quedaría dormido? No, ¿vos te vas a quedar dormido? ¿Vos te vas a quedar dormido? No, ¿cómo no? Te dije a las 7 de la mañana. Te dije a las 7 de la mañana, sí que te dijo la hora. El viernes a las 7 de la mañana. Yo voy a estar desde temprano ahí. Yo voy a estar desde temprano. Si Él prometió el viernes que viene a las 7 de la mañana, lo vengo a buscar. Imagínenselo que fuera así. ¿A dónde estaríamos a las 7 de la mañana el viernes? Y todos ahí, junto ahí, esperando a nuestro amado. Bueno, ¿acaso qué diferencia hay? Cuando Él dijo, cada primer día de la semana, cuando estemos reunidos, yo estoy con ustedes. Más vale que no hay día ni hora para su venida. Pero Él sí prometió estar en medio nuestro en cada reunión. Entonces, qué importante, el amar a Dios. El amar a los hermanos, ese principio solo, que es fundamental. A veces decimos, sí, yo amo a Dios, pero el que dice que ama a Dios, dijo Juan, ¿qué debe hacer? Debe amar a su hermano, dice Juan. Entonces, si a veces pasan cosas en la iglesia, a donde por distintos motivos se nos quita el servicio, ¿para qué venía yo al Señor? ¿Para hacer sacrificios? El obedecer es mejor que los sacrificios. El amor a Dios es lo primero que yo tengo que hacer. Y amar a los hermanos. Si yo por distintos motivos dejo la iglesia, porque me quitaron el servicio, por esto, por lo que sea, y mi amor a Dios, y mi amor a los hermanos, o los hermanos que no se reúnen, que abandonan la reunión, y el amor a Dios, y el amor a los hermanos, de eso depende todo. Se resume en eso. El Señor prometió estar. Él prometió para nosotros 17:30 y 19:15, todos los domingos. Voy a estar con ustedes. El Señor no solo está ahí, está en la mañana también. Está hoy entre nosotros acá en la reunión de oración. Pero es lógico que en la reunión de oración muchos no pueden venir,
por distintos motivos, porque trabajan, porque hoy hay que ser un poco comprensible el hecho del dinero, de lo que sale los pasajes en colectivo. Y hay muchos hermanos que no cuentan con ese dinero. Hoy una familia de 4 o 5, ¿cómo hace si tiene que viajar? Por eso qué importante. Hoy, no sé quién, Guillermo, nos recordaba lo que contaban los hermanos ayer en el programa, que en un auto un hermano traía 15 niños. Y qué lindo, los hermanos que tienen vehículo. Piensen en aquellos que no tienen plata para venir. Tal vez el asiento de atrás de tu coche está vacío. ¿Por qué no puedo ir a buscar a alguien? ¿O por qué cuando me voy no puedo llevar a alguien? Qué importante. Tal vez esas cosas no nos damos cuenta. Como decía Bruno, por ahí vemos que muchos no están, pero ¿sabemos por qué no están? ¿Cuál es el problema que están pasando? El amor a Dios, el amor al prójimo. Bueno, hermanos, vamos a terminar con estos versículos que nos quedan. Versículo 38, y les decía en su doctrina, guardaos de los escribas que gustan de andar con largas ropas y aman las salutaciones en las plazas. Les gusta ser muy religiosos, se visten mucho de religiosidad y aman las primeras sillas en las sinagogas y los primeros asientos en la cena, ¿no? Porque siempre quieren ser vistos de los hombres. Y que devoran las casas de las viudas y por pretexto hacen largas oraciones. Estos recibirán mayor condenación. Hay otra parte, no acá exactamente, no me acuerdo ahora, sí, creo que sí, que es, a ver si es Lucas 11:45. Ya lo tengo yo, ¿se los leo? No. Sí, vayan, ábranlo. Ya me quedan 2 minutos y termino. Respondiendo uno de los intérpretes de la ley le dijo, maestro, cuando dices esto también nos afrentas a nosotros. Claro, ellos se sentían tocados, porque la palabra de Dios parte el alma. Hay de vosotros también, le dijo, intérpretes de la ley, porque cargáis a los hombres con cargas que no pueden llevar, pero vosotros ni aun con un dedo las tocáis. Pero hay otro versículo, no es este, hay otro versículo donde dice, ya me acordé, perdónenme, Mateo 23, ahí me acordé. Mateo 23, versículo, acá está, del 1 al 3. Entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os digan, que guardéis, guardadlo y hacedlo. O sea, enseñaban ¿cómo? Bien. Mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen, o sea, el Señor no juzga acá el conocimiento, sino juzga la ¿qué? La hipocresía. La hipocresía. Por eso qué importante es el amor. Porque el amor desnuda los verdaderos propósitos de nuestro corazón, de nuestro ser, de lo que somos como cristianos, ¿no? No unos hipócritas. Por eso qué lindo es que nosotros podamos realmente servirle con todo el corazón y que el Señor no tenga que dictar algún AIS, aunque siempre nos vamos a equivocar, más vale que sí. Pero que nos equivoquemos tratando de hacer las cosas con todo el corazón. Porque siempre el que hace se equivoca. No se equivoca el que no hace nada. Eso es verdad. Bueno, hermanos, hasta acá nomás. Eclesiastés 5.1, el último, y terminé. Eclesiastés 5.1, porque está acorde a estos ayos que dicta el Señor, y fue tan sabio lo que dijo Salomón en Eclesiastés 5.1, cuando él dijo,
porque estos aman sentarse en las primeras filas, se visten con ropas largas, hacen largas oraciones y cuántas cosas dice, ¿no? Y dice, cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie y acércate más para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios, porque no saben que hacen mal. No, esto no es por nosotros, cuidado, está hablando de los necios, no de nosotros, ni de mí ni de ustedes. Por eso dice, cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie y acércate más para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios, porque no saben que hacen mal. No te des prisa con tu boca, ni tu corazón se apresure a proferir palabra delante de Dios, porque Dios está en el cielo y tú sobre la tierra, por tanto sean pocas tus palabras. Amén. ¿Hasta acá? La semana que viene, a ver hasta dónde dejamos, hasta qué versículo, a ver, acá lo abrí. La semana que viene seguimos a partir del 41 con respecto a la ofrenda de la viuda. Amén. Oramos. Padre nuestro, gracias por tu palabra, que tanto bien hace a nuestro corazón. Gracias por la sabiduría celestial del Señor. Y gracias por tu Santo Espíritu, que nos abre el entendimiento para conocer lo profundo de tu corazón y de tus pensamientos. Y cuánto bien hace tu palabra en nuestro corazón, Señor. Cuánto bien. A veces es como una espada. A veces es como un fuego, como un martillo. Pero también es dulce como la miel, Señor. Por eso, gracias. Bendice la iglesia. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno. Sergio, vení a orar. Maxi. No, está Silvio. Está Silvio.